quiero dar la bienvenida y darte la bienvenida nuevamente a este seminario Open School sobre el modelo SART. Hoy vamos a comenzar primero viendo por qué este es un modelo integrador. Primero, ¿qué es mindfulness? ¿Qué significa mindfulness desde una perspectiva tradicional? Y cómo la consideramos también en nuestra formación para instructores. También veremos por qué el modelo SART es también un aporte y en muchos sentidos una crítica al mindfulness contemporáneo, ¿no? Y por qué a nosotros en el Círculo de Estudios para la Paz nos hace mucho sentido este modelo. Al final veremos algunas recomendaciones para aquellas personas que tanto desean trabajar con mindfulness como quienes ya están trabajando y pretenden usar algunos de los elementos. Para los creadores de este modelo, eh, la atención plena no es una cosa, sino que son varias cosas, ¿no? Atención plena es un estado, ¿no? O sea, es decir, algo de lo que yo me puedo dar cuenta. Yo me doy cuenta de que estoy más o menos presente en la vida cotidiana, ¿no? Yo puedo darme cuenta cuando estoy más implicado, cuando estoy más dentro, más en la interacción con alguien o con algo, cuando estoy trabajando, cuando estoy escuchando a alguien, ¿no? Cuando estoy presente, digamos. Es un estado. Es un estado en el cual estamos de una manera particular, de una manera sin juicio, decimos. No es que nuestra mente no tenga juicio, sino que en esos momentos, de algún modo, el juicio se suspende, ¿no? Nosotros en Mindfulness muchas veces llamamos a esto el modo atardecer o el modo amanecer, ¿no? ¿Viste? Cuando ves un atardecer o un amanecer, no estás pensando, qué bueno, está mejor que otro que yo vi la semana pasada, ¿no? O, me gustaría que el sol fuese un poco más grande. En realidad, estamos ahí, no le pedimos a ese atardecer que sea de otra manera. Cuando estamos presentes, en general, no pedimos a las circunstancias que sean de otra manera. Eso es una buena medida de cuán presente estoy. Cuánto le pido a la circunstancia que sea distinta, da cuenta un poco de cuán presente estoy, ¿no? Entonces, cuando hay un atardecer, pues no le pedimos al atardecer que sea de otra manera, ¿no? Es como es y estamos ahí, ¿no? Entonces, es, se podría parecer mucho a lo que, digamos, es la mente sin juicio, ¿no? Pero también es una mente que está con la aceptación de la experiencia, porque yo puedo estar haciendo algo y puedo estar desde una actitud crítica, digamos, en pelea, en conflicto, en lucha, en una intención y en una actitud de control férreo sobre aquello que está ocurriendo, ¿no? No, es curioso, pero puedo estar presente e intentando cambiar justo aquello que está ocurriendo, ¿no? Peleándome con mis sensaciones o peleándome con mi apariencia física o peleándome con mi rostro o peleándome con lo que sea que esté pasando, ¿no? Entonces, la presencia plena es también aceptación, ¿no? Es decir, el mindfulness implica también este estado de aceptación, ¿no? De apertura. No es solo una cualidad cognitiva, es decir, no es solo una cuestión de estar sin juicio, de una atención, sino que también tiene que ver con una intención de apertura al mundo, ¿no? Es decir, una atención que se abre al mundo y que invita al mundo a entrar, ¿no? Pero no es solo un estado, ¿no? No es solo algo que nos puede ocurrir, ¿no? Eh, sino que, em, sino que también es un rasgo. Las personas que practican la atención plena, personas tal vez aquí, ¿quiénes de aquí practican atención plena? ¿Quiénes realizan prácticas, ¿no? Aquí veo la mano levantada, una persona. Usualmente en los seminarios sobre mindfulness tenemos gente que practica y gente que a veces está iniciando su práctica o simplemente que profesionales o personas que desean practicar, ¿no? Pero quienes practican, aquellos quienes practican, saben que la práctica con el tiempo lo que va produciendo es lo que llamaríamos un rasgo,
Es decir, es como si nuestro rostro comenzase a cambiar con el tiempo. Así como cuando una persona hace deporte y su cuerpo empieza a cambiar, también, aunque no se vea externamente, internamente nuestra manera de relacionarnos con las cosas comienza a cambiar. Nos damos cuenta de que podemos estar más presentes durante más tiempo. Nos damos cuenta, sobre todo en momentos de estrés, que podemos tener mayor control de las reacciones, ¿m?, en la práctica de mindfulness, ¿no? Y esto es lo que llamamos rasgo, mindfulness rasgo, es decir, comienzo a transformar, así como la actividad física transforma el cuerpo, comienzo a transformar la mente, ¿no? Esto es algo que el Dalai Lama, por ejemplo, utiliza mucho, esta analogía, ¿no? Transformar, dar forma a la mente, ¿no? La mente es plástica, la mente no es una estructura rígida, y quien ha cambiado de residencia, de país, sabe esto, ¿no? La mente va cambiando, va adaptándose, ¿no? Entonces, pero quien practica mindfulness también lo sabe, ¿no? Entonces, mindfulness también es un rasgo. Yo puedo decir que alguien es más plenamente consciente en general, de acuerdo a la edad en la que lo vea o con respecto a quien lo compare, ¿no? Hay personas que son menos plenamente conscientes que otras. Sabemos hoy, por ejemplo, que problemas clínicos como la depresión van vinculados a una menor capacidad de estar plenamente consciente, ¿no? Y que la rumia, por ejemplo, este pensamiento repetitivo y constante, también es directamente proporcional a la atención plena que tenemos en ese momento, ¿no? Por eso es que se ha utilizado el mindfulness para generar en las personas con problemas clínicos diferentes disposiciones, una disposición distinta, ¿no? Y esta es la razón por la cual el mindfulness ha ingresado hace muchos años en el mundo occidental de la salud, de la prevención, de las organizaciones, de la educación, entre otros. No es por casualidad, sino es porque es una práctica que ha dado cuenta, ha demostrado ser muy útil para generar una disposición diferente en las personas, ¿no? Ante, sobre todo ante los problemas o ante el estrés, podríamos decir, ¿no? Muy importante, ¿no? Pero también es una práctica, ¿no?, de meditación, es una práctica. Cuando hablamos de mindfulness nos referimos a una práctica. La palabra práctica proviene de algo que se hace, ¿no? Hablar de mindfulness no es practicar mindfulness, ¿no? O sea, ahora estamos en un seminario sobre mindfulness, pero no estamos practicando mindfulness, la práctica la hicimos hace un momento, ¿no? Ahora, eso no significa que quien esté escuchándome no pueda estar más plenamente consciente. En ese caso, hay ahí una práctica, digamos, nosotros diríamos informal de mindfulness, ¿no? Pero es cierto que es una práctica, ¿no? Esta práctica, nos podemos entrenar en esa práctica nosotros y podemos también entrenar a otros en esa práctica, quienes son instructores o profesores o profesoras de mindfulness, tienen esa capacidad para entrenar a otros después de haber recibido un entrenamiento. Entonces, es una práctica. ¿M? Y por último, es una intervención. Es decir, cuando mindfulness ingresa más o menos alrededor de la década de los 70 aproximadamente, hay una discusión sobre esto. Podríamos decir que es en los años 80 o 90, a partir del programa MBSR, el programa de reducción de estrés basado en mindfulness de John Kabat-Zinn. Ya sabes, John Kabat-Zinn seguramente lo conoces, uno de los principales precursores del mindfulness. El mindfulness se vuelve una intervención, es decir, intervención significa una práctica, un proceso que se realiza con el fin de promover la salud o promover habilidades en unas personas, y que generalmente se realiza desde un enfoque basado en evidencia, ¿no? Es decir, por eso es que el mindfulness hoy se utiliza tanto en la psicología clínica como en la psicología de la salud, en la psiquiatría. Desde luego hay psicoterapias basadas en mindfulness que nosotros también enseñamos en la formación de terapias contextuales que tenemos en el círculo, pero también se utiliza el mindfulness para trabajar en la educación, en el mundo organizacional, y en la prevención y reducción del estrés, entre otros, ¿no? Bueno, creo que eso es algo importante, ¿no? También es una intervención, ¿no?, el mindfulness.
Pero cuando vamos a hablar del modelo SRT, y recién te comenté que este modelo intenta integrar el mindfulness tradicional, digamos, con el mindfulness contemporáneo, el mindfulness actual, el mindfulness como intervención, ¿no? El mindfulness tradicional, digamos, es el mindfulness que se ha cultivado en el mundo budista durante muchísimos años y que se sigue cultivando a la fecha, ¿no? Y es muy interesante y muy importante entender esto en este seminario, que en realidad, aun y cuando hay una idea, ¿no?, como popular de lo que es el mindfulness, es sumamente importante entender que la práctica de mindfulness, originalmente hablando, es una práctica que entiende la meditación como un cultivo, es decir, como algo que uno hace para convertirse en una persona diferente, una persona mejor, si es posible, ¿no? Es decir, sea que tú, por ejemplo, quieras ser una persona más buena, más compasiva, o sea que quieras ser una persona menos ansiosa, disminuir tu sesgo negativo si tienes depresión, etcétera. La práctica lo que busca es ese proceso de convertirnos en una persona que, que procese las cosas de manera diferente, ¿no? Y originalmente, cuando la práctica se desarrollaba o se desarrolla en contextos tradicionales, ¿no?, el énfasis de la práctica está puesto en el desarrollo mental, es decir, tener una mente distinta, una mente más presente, una mente más abierta, una mente más sana, digamos, porque creo que las evidencias científicas nos dicen hoy que la mente más flexible y más abierta es también una mente más sana, ¿no? Es una mente más eh, capaz de lidiar mejor con la adversidad, ¿no? Eh, y entonces, eh, en la práctica original y tradicional de mindfulness hay un papel muy importante, no solo en el desarrollo mental, sino en el bienestar y la virtud, ¿no? En la práctica tradicional de mindfulness y la meditación también, la meditación se cultiva con el fin de volvernos mejores personas, ¿no? No solamente más presentes, sino también personas más compasivas, personas más amables con nosotros mismos, con los demás, lo cual también tiene, digamos, también se puede traducir en marcadores de salud mental. Sabemos, por ejemplo, que las personas con depresión tienen dificultades, ¿no?, en el diálogo interno que establecen consigo mismos, y ese diálogo interno es muchas veces negativo, es un diálogo interno agresivo, ¿no? Y el mindfulness tiene este componente importante de cultivar la amabilidad, y también en la práctica, por ejemplo, dentro de la psicoterapia es sumamente importante este rasgo de poder cultivar una atención amable, no solo atención, sino una atención amable, ¿no?, con uno mismo, que muy frecuentemente eh, se olvida cuando se plantea el mindfulness, que a veces es planteado como solo presencia, ¿no? Y la presencia por sí sola no basta, ¿no? Ni tampoco tiene que ver con lo que el mindfulness es completamente, ¿no? Y por último, lo que buscan todas las prácticas meditativas en general, por supuesto que hay divergencias, pero en general, y sobre todo el mindfulness, es esta capacidad de familiarizarse con el paisaje interior. ¿Qué significa familiarizarse con el paisaje interior? Familiarizarse con lo que ocurre dentro de la propia mente, ¿no? Que aunque pueda parecer eh, realmente muy irónico, eh, conocemos muy poco del pasaje interior. Porque usualmente hemos sido entrenados para que nuestra atención se dirija hacia lo que ocurre fuera de nosotros mismos. Eh, Incluso yo muchas veces lo digo en clase, ¿no? Cuando tus profesores en primaria te hablaban de prestar atención, ¿a qué se referían? Y todo el mundo suele decirme, pues a que mi atención se ponga en el pizarrón, en lo que decía
el profesor, la profesora, en algo que estaba fuera, pero jamás nadie me enseñó a prestar atención a mi paisaje interior, ¿no? Ni papá, ni mamá, ni nadie. Entonces estamos viviendo en una época en la cual nuestros niños están aprendiendo a conocer ese paisaje interior, ¿no? Nosotros a veces en el instructorado hablamos de algunas prácticas, ¿no?, que se realizan con niños y que tienen que ver con familiarizarles con el clima interior, ¿no? A veces establecemos metáforas con niños como, ¿qué clima está haciendo dentro de ti?, ¿no? Es decir, las cosas están cambiando, pero en el mundo, digamos, del mindfulness, en un sentido tradicional, la práctica lo que busca es ese conocimiento de lo que ocurre dentro nuestro, ¿no? Más que fuera. Y ya te estás dando cuenta seguramente de algo muy importante, y es que el mindfulness es, yo muchas veces lo he dicho y lo suelo decir, mindfulness, la educación actual sin la práctica de la conciencia plena o prácticas similares es una educación incompleta. Es una educación incompleta. Un niño que solo incorpora conocimientos siguiendo a Paulo Freire como de manera bancaria, ¿no? Plas, plas, metiendo cosas dentro como una bolsita, o reproduciendo cosas, compitiendo solamente con los demás, está en un proceso de educación tremendamente incompleto, ¿no? ¿Quién va a enseñarme a reconocer mi paisaje interior? Todo ese universo, todo ese mundo que está dentro mío. Eso es absolutamente importante, ¿no? Es algo que Kevin Hawkins, un profe del instructorado, dice muy frecuentemente, ¿no? Y me gusta mucho también. Eh, entonces, la práctica de mindfulness implica todo esto, ¿no? Todo esto. Eh, Cuando hablamos de mindfulness, ¿no? Concretamente, bueno, creo que muchos habrán eh, escuchado hablar de que mindfulness proviene, por supuesto, de la tradición budista, aunque realmente la práctica de mindfulness no es exclusiva del budismo. Podemos encontrar prácticas muy similares de conciencia plena en muchísimas tradiciones contemplativas a lo largo de la historia de la humanidad, ¿no? Desde luego, ¿no? Pero bueno, es el budismo quien trata esta práctica de una manera más explícita y de quien se retoman muchas de las enseñanzas que hoy están integradas dentro del mindfulness, digamos, contemporáneo. Podemos situar el nacimiento del mindfulness en un texto que se llama Satipatthana Sutra, o texto o enseñanza sobre la atención plena, ¿no? Y Bhikkhu Analayo dice que esta práctica es el camino directo al cese del sufrimiento. Y es muy interesante, muy importante esta idea de el cese del sufrimiento. Podemos entender el sufrimiento desde un punto de vista, digamos, más religioso, o también podemos entender el sufrimiento como, digamos, de una manera secular, como el sufrimiento de todos los días, el sufrimiento, ¿no? Que tiene que ver con el estrés, en nuestro caso, hablando de intervenciones, porque este es un seminario sobre intervenciones basadas en mindfulness, el sufrimiento que experimentamos en la vida cotidiana los seres humanos, y cómo la falta de una relación de presencia, de apertura, de, eh, de apertura al mundo, está directamente relacionada con cuánto sufrimos y cuánto el sufrimiento se vuelve, digamos, en contra nuestro, digamos, cuánto se reproduce el sufrimiento. Entonces, cuando se dice que es el camino directo al cese, podemos tomarlo también de esta manera, como que la práctica nos ayuda a no a dejar de sufrir, sino a sufrir desde un sentido, desde una actitud y desde una posición muy, muy diferente, muy distinta. O sea, el sufrimiento es evidentemente algo que nos acompañará como seres humanos toda la vida, ¿no? Quien diga lo contrario es, o es alguien que es, digamos, o que es un optimista, a lo mejor empedernido, pero a lo mejor con buena intención, pero en el fondo es falso, ¿no? Pero la práctica nos permite relacionarnos con el sufrimiento desde un modo muy diferente, ¿no? Muy distinto al de la lucha
con el sufrimiento. Cuando comenzamos a practicar mindfulness, y sobre todo los autores del modelo S-ART, tienen en cuenta dos prácticas que se complementan con una tercera, ¿no? Y esto es muy importante. Cuando comenzamos a practicar mindfulness, esto se parece mucho a poder, digamos, escribir, ¿no? Cuando nosotros escribimos, si lo que queremos es, por ejemplo, escribir una poesía, ¿m? Pues seguramente si yo no sé usar un lápiz, no voy a poder hacerlo en manuscrito, ¿no? Si no sé usar un teclado, tampoco voy a poder hacerlo. Lo primero que tengo que hacer es aprender a tomar, ¿m? A tomar ese lápiz y ponerlo en la hoja y comenzar a dibujar algunas letras, ¿no? Eso es poder enfocar, ¿m? Poder poner el lápiz allí. La práctica de la atención enfocada es una gran, digamos, hay un gran conjunto de prácticas que entrarían dentro de la atención enfocada, eh, y que tiene que ver con centrar la atención, ya sea en la respiración, en un elemento externo, etc. Y usualmente esta práctica de atención enfocada es con la que se comienzan las prácticas de mindfulness. ¿Por qué? Porque esto permite fortalecer la atención, permite que el participante entienda cómo recoger su atención, recopilar su atención y dirigirla voluntariamente a un lugar. Esto es algo que en general las personas tienen muchas dificultades para hacer. Hoy vivimos en una época, ¿no?, de desatención, ¿no es cierto? De, de, en donde lo que se estimula sobre todo es la atención a múltiples contextos. Y entonces mindfulness es al revés, todo lo contrario, es primero poder centrar la atención, poder estar donde estamos, ¿no? Y a partir de la práctica de la atención enfocada comienza un segundo tipo de práctica, que es la de monitoreo abierto. La atención de monitoreo abierto es una práctica que con el tiempo, esta práctica de atención enfocada puede convertirse en monitoreo abierto. Es decir, dejamos que la atención se abra, ¿m?, y que sin juicio y sin selección, ¿m?, capte lo que sea que esté ocurriendo. Es decir, comenzamos enfocando la atención y luego dejamos, cuando tenemos la atención entrenada, la atención puede sostenerse por sí sola y captar lo que está ocurriendo sin mezclarse con él, ¿no? Entonces, el camino de entrenamiento clásico de cualquier práctica de mindfulness, ¿no? Si te interesa tener una visión así como de pájaro de cómo funcionaría el entrenamiento, se parece a esto, ¿no? Pero además, en las prácticas de mindfulness se incluyen otras prácticas también que, digamos, se suelen denominar prácticas generativas. Generativas porque, como su nombre lo indica, buscan producir estados internos que se consideran benéficos, como por ejemplo el amor, la compasión, el perdón, la amabilidad, la generosidad, etc. Estas prácticas eh, también tienen un correlato muy importante en el trabajo con problemas como el estrés, ¿no es cierto? El poder cultivar, como te decía recién, una atención amable, una atención compasiva. Las personas pueden beneficiarse mucho de, eh, de relacionarse de una manera más compasiva con lo que les pasa, ¿no? Poder darse cuenta de que el sufrimiento es algo que ocurre, ¿no? Muchas veces en la vida sin que queramos que llegue, ¿no? Golpea nuestra puerta, y que con el sufrimiento golpea nuestra puerta muchas veces luchar con él no es una buena idea. Es una de las cosas que aprendemos en mindfulness. Y que hay muchos sufrimientos que tenemos que evitar y que tenemos que cambiar, ¿m? Y de ahí surge la búsqueda del cambio también fuera, pero hay muchos otros sufrimientos que no podemos cambiar. Y ahí es donde la práctica se vuelve muy importante. En esos sufrimientos donde no podemos hacer nada, y que son los que generalmente nos hacen hacer mucho. ¿Mm? Eh, Tendemos a veces a ser pasivos con aquello que podemos cambiar y muy activos con lo inevitable. Eh, y esto es un enorme problema que la práctica intenta también corregir, ¿no?
De ahí la importancia de las cualidades, ¿no? Y de la virtud también cuando practicamos mindfulness. Por eso decimos que mindfulness es una intervención, pero siempre es mucho más que una intervención, ¿no? Lo es, pero también es mucho más que eso. Actualmente, las prácticas de mindfulness son prácticas secularizadas, o sea, prácticas en donde no hay un componente religioso, ningún practicante de mindfulness dentro de una psicoterapia o dentro de un grupo de reducción del estrés o dentro de una escuela donde se practica mindfulness, una organización, una empresa, tiene que ser budista, ¿no? Para practicar o, o de alguna otra religión, ¿no? Sino que puede practicar mindfulness porque la práctica es efectiva, ¿no? También, en cualquier caso. Eh, y se realiza ¿para qué? Para aumentar la conciencia de las personas y Y ayudar a que las personas el siglo puedan pasado se aprender practica a desde responder desde otro lugar, ¿no? Sobre todo, se ha utilizado la práctica de mindfulness para ayudar a las personas con marcadores clínicos como ansiedad, estrés, depresión, inatención, a disminuir la angustia emocional o el comportamiento que a veces puede ser desadaptativo o malfunciones, ¿no? Es decir, eh, puede traernos problemas, ¿no? Y se entiende la atención en el mindfulness contemporáneo y secular, que es el que practicamos en el círculo, como una atención intencional, como he dicho, o sea, es decir, a propósito. Si tú, digamos, un día en la mañana dices, venga, pues hoy voy a relacionarme con la vida de otra manera, hoy voy a estar más presente, eh, muy probablemente lo que pase sea nada. Pero si tú a esa intención le agregas una práctica de presencia, ¿no? Y de amabilidad, la cosa cambia, ¿no? Porque se trata de una atención, pero también de una atención intencional y no reactiva al presente, a lo que está ocurriendo ahora, ¿no? En este momento. Nuestras mentes, no está de más recordarlo, tienden, nosotros por ser seres con un córtex, ¿no? Nuestro cerebro tiene, ¿sabes? ¿No? Un neocórtex, una neocorteza que es muy compleja, que acumula muchísimas conexiones neuronales y eso nos hace mucho más hábiles que otros animales para el mundo simbólico. Podemos crear poesía, podemos diseñar cosas, ¿no? Pero eso tiene un coste, ¿m? Que es el coste, entre otros, podríamos hablar de muchos más costes, ¿no? Hoy por hoy, como es como a nivel mundial, pero uno de los costes, solo hablaré de los costes a nivel mental, es esta dificultad que tenemos para estar en el presente y cómo nuestra mente está saltando de una cosa a otra todo el tiempo, intentando controlar el ambiente a través de las palabras, de las imágenes, ¿no? Y esto es muy importante en el enfoque que veremos hoy y que estamos viendo hoy, porque es lo que llamamos un sesgo. ¿Mm? Un sesgo. Ahora hablaremos más de eso. Pero algunas intervenciones muy conocidas a nivel internacional, que seguramente tú conoces, son el MBSR o el Mindfulness Based Stress Reduction, la reducción de estrés basada en el mindfulness, que vemos también en la formación. Está Ana Rabé con nosotros, que trata, ¿no? Seguramente conoces quién es Ana Rabé, eh, que trata sobre la respuesta al estrés basada en mindfulness. El MBCT o la terapia cognitiva basada en mindfulness para la depresión. También el MBRP, que es un método para la reducción de las recaídas en personas que tienen adicciones. Fíjate, el mindfulness se ha utilizado también en el mundo de las adicciones. Y terapias como ACT, la terapia de aceptación y compromiso, DBT, terapias psicológicas, ¿no? Y en estos enfoques, fíjate cómo vemos enfoques clínicos, pero también vemos enfoques preventivos, enfoques que se pueden trabajar eh, fuera de un contexto, digamos, clínico, porque para lo que sirven es para reducir el estrés, ¿no? En este caso, muchas veces enfoques para ayudar a las personas a una mejor alimentación, como el mindful eating, que también vemos en la formación. Es decir, el mindfulness no está limitado al trabajo
psicológico, sino que también es un trabajo, el aprender la meditación mindfulness es un trabajo que nos ayuda a tener una mente más clara, una salud mental, pero también una flexibilidad psicológica mejor, ¿no? Este modelo, el modelo SART, es un modelo específico de mindfulness, ¿no? Y este modelo del que estamos hablando hoy, lo que busca es unificar, esta es la cualidad principal de este modelo, busca unificar los modelos tradicionales y contemporáneos de los que te he hablado hasta el momento, ¿no? Y tienen una premisa en común. ¿Cuál es? Lo que tienen en común los modelos antiguos y modernos de mindfulness, lo que tienen en común es lo siguiente. Este elemento de que ambos consideran que hay un sufrimiento y sesgos distorsionados sobre el self, la relación con los demás, los eventos y el mundo externo. Es decir, tanto en el mundo tradicional budista como en el mundo del mindfulness actual, ambas visiones consideran que el gran problema por el cual las personas sufren tiene que ver con un sesgo, diríamos, desde la psicología moderna o de la ciencia, es decir, una tendencia a interpretar las cosas que pasan de una manera distorsionada, a interpretar la vida, a interpretarnos a nosotros. Ya sabes, ¿no? No valgo nada, qué día horrible, no se puede confiar en nadie, va a pasar lo mismo de siempre, podríamos seguir, ¿no? Una serie de generalizaciones, interpretaciones sobre uno mismo, sobre el mundo, de los que está llena nuestra mente en diario, distorsionadas, ¿no? Que no son siquiera eh, lo que está pasando. Y esto es un problema que digamos, puede ser visto desde múltiples ángulos, pero es un problema de la humanidad completa desde toda la vida, ¿no? Esa dificultad para relacionarse con los contenidos de la vida sin la distorsión, sin el sesgo, ¿no? Por esto es que el gran problema del que van a hablar, del que habla este modelo, y es muy importante, es el yo, ¿no? Lo que el mindfulness va la razón por la cual el mindfulness tiene sentido desde este modelo, es porque el mindfulness permite trabajar precisamente con ese sesgo que todos tenemos, ¿no? Y muchas veces pueden hacer, fíjate como en este gráfico, que es un gráfico de los autores, eh, tenemos un yo que puede llegar a pensar, no valgo nada. Y eso lleva a que se genere una idea de un yo que no vale nada. Es decir, el pensamiento sobre el yo va generando una autoimagen, una concepción de uno mismo como alguien que no es valioso. Y eso puede llevar, por ejemplo, a pensamientos, a generalizar ese pensamiento hacia, generalizar significa ampliarlo a otras cosas, a la vida, ¿no? Por ejemplo, la vida no tiene sentido, o la vida es horrible, o la vida no vale nada. Y así es como se va convirtiendo, ¿no?, una actitud disfuncional, una rumia constante en la mente, y se va reificando, es decir, vamos construyendo una idea de quiénes somos, de quién es el mundo. Esto puede dar lugar a, por ejemplo, a una idea del yo como, y generalizarlo hacia el futuro, ¿no? El futuro es desastroso, etc. Vamos construyendo el yo. Y lo curioso y lo interesante es que esta reificación, esta construcción de nuestro propio yo, hace que luego también digamos, estas narrativas internas se refuercen, ¿no? Es decir, que mientras más voy participando y plegándome a esta rumia, a este enfoque negativo sobre mí mismo, sobre el mundo, esta narrativa se va ampliando hacia el pasado, al presente y al futuro, ¿no? Ellos eh, básicamente lo que están explicando con esto es el poder que tiene un pensamiento al que uno se pliega desde un sesgo, ¿m?
Y aquí es muy importante la práctica de mindfulness, como te darás cuenta, porque el mindfulness nos permite precisamente poder darme cuenta, perdón, poder darme cuenta, tomar conciencia de esas condiciones de sesgo, de cómo se va construyendo mi experiencia interna. Y aquí quiero utilizar una metáfora. Imagínate que vas en un tren que va a alta velocidad, ¿no? Y entonces, en ese tren que va a alta velocidad, con el tiempo, tú te acostumbras a no detenerte jamás en el paisaje. Es muy difícil reconocer lo que está ocurriendo allá afuera cuando todo se está moviendo constantemente. Y yo sí te pregunto, ¿qué extensión tiene este campo que estás viendo? ¿Cuántos árboles hay? Sería muy difícil que lo puedas responder. Y nuestra vida y nuestra mente en gran medida transcurre de esa manera. La práctica de mindfulness es una tecnología, básicamente, es algo que inventó la humanidad y que permite muchas veces poder bajarse de ese tren y contemplar lo que ocurre de una manera directa y consciente. Es decir, cuando comenzamos a practicar, dejamos de subirnos al tren de la mente y comenzamos a observar ese tren de la mente, cómo transcurre. Es como si encontrásemos un lugar en la conciencia desde donde podemos mirar no desde el pensamiento, sino hacia el pensamiento. Y por esto es que desde este modelo, el mindfulness u otras prácticas contemplativas, por ejemplo el yoga, entre otras, ¿no?, que pudiéramos mencionar, lo que produce es una autorregulación, una transformación. Cuando yo voy practicando, lo que voy haciendo poco a poco es cambiar la relación con esos pensamientos, cambiar la relación con esa mente reactiva. La mente deja de, digamos, no deja de ser lo que es, pero hay una conciencia de que lo que la mente está haciendo es la mente y no es el yo. Aprendemos a, digamos, advertir la diferencia entre mis pensamientos y la vida, ¿no? Allí. Una cosa es lo que yo pienso de ti y otra cosa es lo que tú eres, ¿no? Y esto es muy sanador. De hecho, en consulta se ve, ¿no?, cuando una persona puede darse cuenta de que sus pensamientos no son hechos, ya ha dado un gran paso, un enorme paso. Y esto produce una gran transformación, si puede sostenerse, y esto es lo que produce una mejora en el bienestar y la calidad de vida de las personas. Así que para estos autores, las prácticas de mindfulness buscan y terminan produciendo una mejora en la calidad de vida, pero gracias a que hay una autorregulación y un cambio en la manera en la que nos relacionamos con lo que nos ocurre. Y acá es donde vienen estos tres elementos que recuperaremos, y son la autoconciencia, primero, que es el primero de los elementos. Lo primero que yo tengo que poder cultivar cuando practico mindfulness es ser consciente de lo que ocurre dentro mío. Es decir, traer la atención al paisaje interior y sostenerme allí por algún tiempo, ¿no?, dándome cuenta de los pensamientos, dándome cuenta de los sentimientos y no juzgarlos, ¿no? Nosotros a veces en la formación decimos, el pensamiento muchas veces lo que hace es intentar limpiar una mancha de aceite con aceite. Pensar en no pensar es más pensamiento, ¿no? Y ahí podemos estar, ¿no?, en una rumia constante. Entonces, monitorear significa darse cuenta, es advertir, ¿no?, con la conciencia, con la atención, ¿no? Y eh, así como para entender el mundo de los peces hace falta observar los peces, para entender el mundo de las plantas hace falta observar las plantas, pasar tiempo con las plantas. Para entender nuestra propia mente en primera persona, hace falta pasar tiempo en silencio con la propia mente, sin juzgar, sin intervenir. Esa es la gran cualidad de la práctica. Y por eso es insustituible.
sea, la práctica de mindfulness puede cambiar de nombre si quieres, pero es un componente fundamental de nuestra sociedad actual y yo creo que afortunadamente llegó para quedarse, ¿no? Puede haber más o menos efervescencia, pero es una técnica esencial para cultivar el descentramiento, la apertura, ¿no? El crecimiento como persona, salir del frasco, ¿no? Entonces, la autoconciencia es la primera parte del entrenamiento. Y una vez que puedo cultivar esa autoconciencia, dicen estos autores, puedo cultivar la autorregulación, que es una, digamos, es algo así como una especie de santo grial de la psicología y de las ciencias del bienestar y de la salud modernas, ¿no? Cómo poder regularnos a nosotros mismos, ¿no? Pero mindfulness viene a decir, no es posible la autorregulación si no hay una conciencia previa, ¿no? Entonces, cuando yo tengo esa conciencia, lo que puedo hacer es darme cuenta de lo que siento, darme cuenta de mi propia reactividad, ¿no? Es decir, no puedo regular aquello que pasa por debajo, por fuera del radar de la conciencia. Solo cuando soy consciente de algo, puedo integrar esto, ¿no?, en mi vida y hacer algo con eso, o no hacer. Entonces, la atención sostenida me permite darme cuenta, ¿no?, de los impulsos automáticos y con el tiempo poder elegir, ¿no?, si me puedo mantener ahí con este impulso y observarlo por el tiempo suficiente. A veces el impulso deja de estar también, ¿no? Esto es fundamental para manejar el estrés porque la reactividad usualmente lo que lleva es hacer cosas para salir de un estado desagradable y esto se convierte en un círculo vicioso, ¿no? Cuando yo puedo estar con lo que ocurre, entonces esta, esta rueda constante entre el sufrimiento y el escape del sufrimiento que lleva más sufrimiento se interrumpe, se interrumpe. Entonces, la autorregulación es esta capacidad para poder darme cuenta de lo que ocurre y poder estar con esto que ocurre de manera no reactiva. Pero lo interesante de este modelo es que eh, esta autorregulación permite lo que los autores llaman la autotrascendencia. ¿Qué es la autotrascendencia? Bueno, básicamente es el dejar detrás lo que John Kabat-Zinn llama el selfing, ¿no? Selfing, ya sabes, el yo y a mí, y entonces yo cómo voy a hacer, ¿no? ¿Y qué hago con esto? Yo y a mí, y mi vida, y yo entonces qué, y a mí qué me pasa. Y sabemos científicamente que las personas que selfean más, ¿no?, tienden a tener marcadores más altos de ansiedad, ¿no? Las personas que pueden entregarse a una causa noble, por ejemplo, ¿no?, eh, suelen estar desde un lugar de mucha más flexibilidad. Quien puede olvidarse de sí mismo, dice el Zen, ¿no? Quien puede olvidarse de sí mismo está practicando, ¿no? Olvidarse de uno mismo no significa hacerse daño o no ser importante, sino poder entregarse plenamente a una tarea, entregarse plenamente a otro, ¿no? Poder estar en aquello que estás, dejar de estar pensando en uno mismo desde este lugar egocéntrico. Digamos que hoy por hoy yo creo que estamos listos para decir que hay mucha evidencia de que el egoísmo es dañino, ¿no?, en términos de salud mental. Las personas egoístas sufren mucho. Entonces, hay cierto nivel de egocentrismo que tenemos que tener para vivir, pero es importante, dice la práctica, trascender ese egocentrismo también y poder conectarme con los demás, ¿no? Dejar de apegarnos al yo, ¿no?, a la idea, a estar constantemente especulando sobre, ¿no?, uno mismo, contándonos historias, etcétera. Y la práctica nos enseña que estas son historias de la mente, ¿no? Y que mientras más nos contamos esa historia, peor nos va, ¿no?, más miserables son. Entonces, esto lo hemos vivido muchos de nosotros cuando participamos de una causa noble. De inmediato hay un sentido de bienestar que tiene que ver con el cultivo de la virtud, tal vez de la amabilidad, pero también tiene que ver
con que le hemos dado un descanso, ¿no?, al pequeño yo interior, ¿no?, a ese pequeño egocéntrico interior, que termina por devorarse todo, ¿no? Pero la autotrascendencia es muy importante en la práctica, ¿no? Eh, entonces, acá tenemos una síntesis de este modelo y de cómo trabajamos con las personas, cultivamos, enseñamos esta autoconciencia, aprendemos a identificar lo que ocurre en nuestra mente, y esto nos permite poco a poco gestionar los estímulos, lo que nos pasa, ¿no? Poder, por ejemplo, sentir la sensación de estrés, estar con la sensación de estrés sin desbordarme, sin eh, eh, intentar salir de ahí todo momento, sin desesperarnos o siendo consciente de la desesperación. Y ir más allá también, eh, trascendiendo este yo conceptual que muchas veces domina nuestra vida, y conectando con los demás, con las sensaciones, con las personas, ¿no? Entregarnos. Por esto es que la práctica de mindfulness también implica el comer con la atención plena, el caminar con la atención plena, el escuchar a otros con la atención plena, que es una forma de también ir más allá, ¿no? Entonces, a mí me gustaría resumir este modelo del que hemos hablado hoy, ¿no?, y también como permitir dar una eh, orientación sobre el modelo para quienes están interesados en el mindfulness. Y la primera es que trabajar desde este modelo implica entender que la atención plena no es una sola cosa, sino una complejidad de mecanismos, ¿no? Es la atención a lo que nos ocurre, pero también es el cultivo de la autorregulación y también es el cultivo de la trascendencia del yo, ¿no? Y es una forma de trabajar con la atención plena muy, muy particular y muy enriquecedora. Y yo creo, además, que es una forma en la que tenemos que reflexionar quienes trabajamos con mindfulness actualmente mucho. Cómo incorporar un trabajo que permita también trabajar sobre esas dimensiones del yo. ¿Mm? Lamentablemente, a veces vemos que eh, en muchos enfoques de mindfulness que se han criticado, ¿no? Por ejemplo, desde muchos lugares, John Kabat-Zinn ha sido crítico con eso también, ¿no? Y David Lloyd también, tal vez alguno conoce a David Lloyd. Se ha criticado este mindfulness, digamos, light, egocéntrico, en el cual parece que lo único es el propio bienestar, ¿no? Y no hay, y que en realidad es un pozo sin fondo, porque la práctica, en última instancia, lo que busca no es una práctica liberadora, ¿no? La única práctica liberadora es la que nos permite también trascender esa mente yoica constante, ¿no?, que nos sume en la ansiedad, ¿no? Muy importante. Entonces ese es el camino que creemos en el círculo que hay que seguir y que estamos intentando cultivar, ¿no? Y también, muy importante, cuando trabajamos con mindfulness, aunque estemos haciendo muchas prácticas, es interesante e importante tener en cuenta en el mindfulness secular que el foco lo ponemos en estos sesgos, ¿m?, en estos sesgos, en esta interpretación de la realidad y en enseñar a las personas a poder darse cuenta de lo que ocurre dentro de sí sin juicio, sin valorarlo como positivo, negativo, bueno, malo, interesante, sino como algo que es, ¿no? Y finalmente, ¿no?, también, y muy importante, la práctica de atención plena desde el enfoque contemporáneo no puede desprenderse del cultivo de la virtud, ¿no? De la virtud, en este sentido, podemos hablar de que hay ciertas virtudes seculares de las que podemos hablar hoy por hoy, y sabemos que científicamente la amabilidad, ¿no?, la compasión, son dos grandes virtudes que tienen muchos correlatos positivos en el trabajo con la ansiedad, con el estrés, con la depresión, y que además son muy positivas cuando le enseñamos a personas eh, de múltiples índoles, personas que trabajan en organizaciones, en escuelas. eh. Entonces, esto nos permite avanzar hacia una práctica de mindfulness
mucho más completa, mucho más compleja y hacia una aventura mucho más enriquecedora. Darte las gracias y también invitarte a que nos sigas en redes sociales, por Facebook, por Instagram, y que visites nuestra página web también, para seguir en contacto.